Bueno, buenas noches. Vamos a ir a Hechos 11. Tuvimos la mayoría, la idea es no el mismo, pero es prácticamente repetir el mensaje de la cena. No recuerdo si Vale estuvo, creo que no, o sí. Sí, bueno, Vale. Creo que estuvimos todos. Bueno. Romy no está. Romina no estuvo. Hechos 11, versículo 19. El que lo quiera leer hasta el 21. 19 hasta el 21. Verso 19 hasta el 21, sí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bien. Verso 19 nos dice que estos que habían sido esparcidos por el tema de la persecución, por lo que pasó con Esteban, que lo apedrearon, lo asesinaron, fue el mártir que estudiamos que murió a causa del Señor. Estaban hablando del Señor, pero solamente a los judíos, se centraban en eso. Y dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía era un lugar muy pagano, que predominaba lo que es la inmoralidad sexual, se centraban en sus deidades, y estos se metieron acá, un desafío a querer predicar el Evangelio. Y dice, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús, es decir, a los gentiles. A los gentiles se les llama a todo aquel que no era judío. Y estos valientes, porque yo anoté acá, dice el verso 26, dice, y se congregaron allí, en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una de las definiciones más conocidas de cristianos es pequeños cristos. Imitan al Señor constantemente. Y estos valientes que se atrevieron a predicar el Evangelio, los que no eran judíos, demostraban valentía al animarse al hacerlo, y más en la situación en la que estaba este lugar. Porque nos decía el verso 19, se venía predicando solo a los judíos, así que fue como romper una barrera. Y bueno, gracias a Dios, vemos el verso... lo leímos, ¿no? Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la obra del Señor, la voluntad del Señor, que es perfecta, nos demuestra acá que estaba con ellos, y acá es donde se empezó a abrir el abanico, digamos, y pudieron empezar a creer en el Señor. Acá vemos entonces que a estos discípulos, seguidores del Señor, porque le seguían, habían vivido todo con Él y eran discípulos y seguidores, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Alguien si me puede leer en 1 Juan 2.6, el que lo encuentre? 1 Juan 2.6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bien. De acuerdo a lo que leímos en Hechos 11:26, que a estos discípulos se les llamó por primera vez cristianos, seguidores del Señor,
El término cristianos de pequeños cristos sencillamente eran porque habían comprometido sus vidas a andar como el Señor Jesús. Con valentía, demostraron esa osadía, todo lo que eso encierra, pero era un compromiso con el Señor a andar como Él anduvo. Ellos tenían el ejemplo, digamos, bien marcados. Nosotros lo tenemos en la Biblia y es un desafío. Esto es lo que se diferencia del cristiano auténtico, el predicar la sana doctrina, el hablar del Señor y no solo predicarla, sino vivirlo, digamos, andar como el Señor anduvo, porque yo, como decíamos el domingo, yo puedo ser el mejor predicador y hablar maravillas, pero capaz que en la semana hago la mía y no tiene sentido, porque en algún momento me va a ver alguien inconverso y va a decir, este es el que se para los domingos y habla tan lindo. Entonces queda solo en palabras. Entonces ellos eran verdaderos y auténticos cristianos porque eran seguidores de Cristo. No solo que hablaban lo que habían vivido, sino que andaban como el Señor Jesús. Z, vos lo vas a buscarlo, pero te lo tenés que saber de memoria. Hechos 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y ya me empecé con una... Sí, arrancaste. Hechos. Efesios Efesios, perdón. 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, sí, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No es por vosotros, sino por don de Dios. ¿Qué más? Ay, me faltó el 9. Es cortito, así. No por lo... Sí, léelo si lo tenés. Léelo si lo tenés. 8 y 9. Sí. Sí. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Claro, no es cortito. Esto es lo que explica el cómo se llega hoy a ser un verdadero cristiano. Cómo la persona llega a esa fe en el Señor. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo tengo certeza de que espero al Señor, y la convicción, esa seguridad, aunque yo no haya visto nunca al Señor. Entonces la persona que llega a la fe en el Señor se convierte, pasa a ser hijo de Dios, no por obras, sino por gracia, este regalo inmerecido que fue que el Señor vino a morir por nosotros, y gracias a eso podemos ser salvos. No tenemos que hacer nada. Y ahí comenzamos con esta relación. Entonces, primero, un verdadero cristiano anda como el Señor, y se llega a andar como el Señor porque un verdadero cristiano tiene la fe en el Señor Jesús como su Salvador. No es que yo digo, tengo fe en De Paul, en Messi, porque ahora ganaron y se viene el Mundial con todo. No. Una cosa es decir, tengo confianza, pero la fe se pone en el Señor. No, en otra cosa es vana. La fe tiene que estar puesta en el Señor Jesús, y a veces, a mí se me ha pasado, lo he usado la fe, pero está en un término mal usado, porque la fe tiene que estar puesta en nuestro Salvador. Entonces, un verdadero cristiano debe andar como el Señor Jesús, y un verdadero cristiano tiene fe en el Señor Jesús como su Salvador. Romanos 10, 9 al 10. ¿10, 9 al 10? Sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, un verdadero cristiano tiene la fe en el Señor. Un verdadero cristiano no se avergüenza de decir que Jesús es el Señor, y cree que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Así es donde empieza la vida cristiana. Dice que si confesares con tu boca, con una oración, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque esa es la gracia, este regalo inmerecido que hoy tenemos. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y ese es el Evangelio. Un verdadero cristiano no se avergüenza, en primer lugar, porque si andamos como el Señor quiere, no tenemos por qué avergonzarnos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es don de Dios. No se avergüenza de decir que Jesús es el Señor, y cree en el Señor, y cree que el Señor Jesús resucitó entre los muertos. Esa es
la salvación genuina, digamos. Ese es el mensaje que nosotros predicamos y esa es la verdadera conversión. No un mensaje de felicidad, sino un mensaje de salvación y algo que en principio molesta, declarar el pecado. Ahora también, si alguien lo busca y lo tiene, lo lee 1 Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Bien, el texto de Romanos decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente eran los judíos y luego pasaron a ser los gentiles, en este caso los griegos. Leímos recién entonces, en primer lugar, un verdadero cristiano anda como Jesús, un verdadero cristiano tiene la fe puesta en el Señor Jesús como su Salvador, un verdadero cristiano no se avergüenza del Señor y cree que el Señor Jesús vino a morir y resucitó al tercer día. Y leímos acá que el mensaje del Señor resucitado, porque es el mensaje, es de primera importancia, de vital importancia, porque leímos: sin la resurrección del Señor Jesús nuestra fe es vana, porque ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Un verdadero cristiano vive por la fe en el Señor Jesús resucitado, y es una obra que se hizo una vez y para siempre. Vamos a Romanos, volvemos a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice, verso 9, Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese sello que nos hace hijos de Dios es cuando nosotros por fe creemos, por fe aceptamos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos que Él vino a morir por nosotros, murió y al tercer día resucitó. Dios manda a su Espíritu a morar en nosotros, es lo que ahí tenemos el sello de la salvación. Ese Espíritu que nos da discernimiento y constantemente nos dice también lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Y también nos habla si nosotros estamos dispuestos a escuchar y a cambiar lo que tenemos que cambiar para ser mejores cristianos. Entonces, un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en su interior. Y quizá tenemos al Espíritu Santo, porque cuando creemos tenemos al Espíritu Santo, pero está apagado o lo tenemos en un rinconcito apagado porque no queremos venir a las reuniones, no queremos leer, no queremos orar. Entonces eso nos vamos enfriando. Cuando uno es salvo, cuando uno se bautiza, empieza con todo, después se va apagando porque son cosas que van pasando. Entonces, como dice el himno, avívanos Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. La idea es mantener ese fuego, por así decirlo, vivo, para que el Espíritu nos siga convenciendo, nos redarguya a hacer lo correcto. Entonces, un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en su interior y le obedece al Señor. Entonces, como veníamos diciendo, la evidencia, porque hay una evidencia de ser cristiano, tiene que haber una evidencia, este giro de 180 grados. La evidencia de un verdadero cristiano se muestra tanto en la fe, porque yo creo lo que no vi, estoy seguro que el Señor vino, murió, resucitó y me salvó, pero como en la fe y como en la acción. Porque el Evangelio no es por obras, pero una vez que creo sí me toca hacer obras, sí me toca accionar y me toca vivir como un cristiano y servir al Señor. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno es cristiano, creyó en el Señor, nueva criatura es. Es decir,
que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Santiago dice, yo te mostraré mi fe por obras. Y el Señor también dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces un verdadero cristiano mostrará su fe por la forma en la que vive. Y ahí encierra todos los puntos. La salvación no es por obras, es por fe, es por gracia. Pero una vez que soy salvo, debo vivir como cristiano y debo demostrar esa fe por la forma en la que vivo. Entonces, ¿mi forma de vivir es de un verdadero cristiano o es de una persona que creyó y ahí? Entonces es un desafío para nosotros. Y a pesar de la gran variedad que hoy hay al momento de decir soy cristiano, la Biblia define a un verdadero cristiano por alguien que ha recibido primeramente al Señor Jesús como su Salvador, que confía únicamente en que el Señor vino, murió y resucitó porque ese es el Evangelio, y eso nos dio el perdón de nuestros pecados, que tiene el Espíritu Santo morando en su interior, y la vida que pasamos, porque las cosas viejas pasaron y esta nueva criatura es una demostración total de que el Señor mora en mi corazón, por la fe en Él. Y vamos a terminar con Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Si alguien quiere leer Romanos 12, 1 y 2. Así, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como decíamos, el auténtico cristiano se define por que predica la sana doctrina. Yo acá había encontrado un par de frases que dice: si querés ser popular, si querés ser influencer, por así decirlo, predicá de la felicidad, da un mensaje de ánimo. Si querés ser impopular, predicá de la santidad. La santidad es la ausencia del pecado. Y otra de las que anoté decía: decir que sos cristiano porque vas a la iglesia es como decir que sos una hamburguesa porque vas a McDonald's. No demuestra nada. Lo que demuestra es mi vida, es que el Señor mora en mí. Entonces, como leímos, un verdadero cristiano no se conforma a este mundo, no toma la forma de este mundo. Por más que quiera ganar al mundo, ganar almas, no toma la forma para poder predicar el Evangelio, sino que declara el pecado. Dice: no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es por medio de la fe en el Señor, por medio de la doctrina. Lo que leemos debemos ponerlo en práctica, y ahí renovamos nuestro entendimiento a diario, alimentamos al Espíritu, alimentamos los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Y de esta manera, renovando nuestro entendimiento en la palabra de Dios y ponerlo en práctica, había leído una frase que no la anoté, pero básicamente decía que teólogos hay muchos, pero es preferible saberse un versículo y ponerlo en práctica que saberse toda la Biblia y no aplicarla de ninguna manera. Entonces, renovando nuestro entendimiento, aplicando lo que Dios quiere para mi vida, dice: para que comprobéis por nosotros mismos cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es buena, pero no queda, dice, es agradable y es perfecta. O sea que es el todo de nosotros. Entonces, todo de mí debe seguir la voluntad o buscar de seguir la voluntad del Señor. Entonces, ese era el mensaje. Un verdadero cristiano anda como el Señor anduvo, y para andar como el Señor anduvo debemos conocer como el Señor anduvo, y eso está acá. Entonces todo encierra en renovar mi entendimiento en la palabra del Señor. Renuevo mi entendimiento, lo aplico y así compruebo que la voluntad de Dios para mi vida es agradable y perfecta, y vienen las bendiciones. Ese era el mensaje. Yo quería que lean Hechos 11:17.
que de lo que Luciano nos habló se puede o resumir o se puede despreciar, sería, ¿no? ¿Lo lees, Rob? Si Dios pues nos concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este es Pedro diciéndole a todos los judíos lo que había hecho el Señor con los gentiles y trasladándolo a lo que Luciano habló, que nos explicó de forma muy sencilla de cómo debemos ser. Ahora, ¿quién soy yo para estorbar al Señor? No voy a decir yo no voy a hablar, o yo no voy a decir, o yo no voy a hacer. No. Si yo como persona estoy asistiendo, yo como cristiano, estoy poniendo en obra su palabra, yo como cristiano, estoy hablando de su palabra, no estoy estorbando al Señor. Porque no lo estorbo, estoy haciendo lo que Él me pide. Ahora, ¿puedo estorbar al Señor por no venir a las reuniones? Puedo estorbar al Señor porque otro ve mi ejemplo y lo copia. Puedo estorbar al Señor por tener una predicación y no predicarlo o no hablarlo. Puedo estorbar al Señor porque yo, capaz que el Señor ese día, como se pusieron, me contó, me dijo, ay, no tengo idea de lo difícil que fue para mí levantarme el domingo y llegar a la reunión. Si él no hubiese levantado, no, quizás el Señor ya había puesto para que él vaya, pero el diablo es tan astuto que le dice, quédate en la cama. Iba a hablar él tenía pensado decir algo, y que seguramente si se hubiese quedado en la cama, había otro que iba a hablar, porque dice el Señor que si no hay quien hable, las piedras van a hablar por mí. Pero no hubiésemos sido bendecidos por ese mensaje. ¿Y quién somos nosotros para estorbar al Señor? Lo dijo Pedro. Pedro, sabemos que lo negó 3 veces, que no lo conocía, y después lo volvió a negar 3 veces cuando le dijo, no, yo de esto no voy a comer, porque dice que pasó 3 veces. 3 veces lo volvió a negar. Bueno, después aprendió. Si nosotros vamos a 1 y 2 Pedro, nos damos cuenta cuando Pedro ya viejo lo que aprendió realmente del Señor. Bueno, ¿quién somos nosotros para no poner en práctica lo que se nos habló hoy? ¿Estamos estorbando? ¿Estamos ayudando? Porque venir acá hoy, aparte de que suma, damos una ayuda a los nuevos, como a Z, que quieras o no, nos sirve a nosotros, porque nos sirve a nosotros estar hoy acá, vernos, hablar de la palabra, pero es un mandamiento del Señor. Y es obediencia para el Señor el estar hoy acá. Quizás si hubiésemos estado en nuestras casas, hubiésemos estado más contentos, y no sé si más contentos, pero más calentitos hubiésemos estado. Seguro que. Ahora, la bendición de hoy no la íbamos a recibir, porque dice que donde nos congregamos hay bendición y vida eterna. Todos hemos creído, la vida eterna la tenemos. Esa bendición la perdemos. Y no la volvemos a recuperar, pero no la volvemos a recuperar. Por más que me digan, no, pero yo voy después 20.000 reuniones, sí, pero a esa no la recuperaré. Porque esa bendición fue de ese día, o de esa hora. Rodi, ¿terminás con una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, realmente nos gozamos en que podamos congregarnos. Más allá de que es un mandamiento, lo hacemos porque así lo queremos, así sentimos en nuestro ser poder hacer estas reuniones, más allá de que, más aún que sabiendo que donde 2 o 3 se congregan en nombre del Señor, Él está en medio. Y eso aún llena más de gozo el corazón, porque el Señor estando en medio y el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros, es donde podemos entender tu palabra
y más allá también ponerla en práctica, porque eso así es un mandamiento también. Te damos gracias, Padre, por la enseñanza. El Espíritu obra en la iglesia, levantando jóvenes, incluyendo en la palabra y la sana doctrina. Señor, tenemos necesidades y Tú has dejado establecido en la palabra que todo lo que pidiéramos en el nombre del Señor Jesucristo, Tú lo concederás. Y en esta noche, Señor, hemos puesto en Tu presencia motivos de oración que Tú ya conoces, pero que lo expresamos para que llegue a Tus oídos, de boca de Tus hijos, y puedas atender la necesidad de Tu pueblo. Señor, queremos también no olvidarnos de los ancianos de la Iglesia, para que en algunos de ellos, Señor, enfermos, pensamos en Hugo, en su pronta operación. Tú bendiga, Señor, este trabajo de los médicos, pueda restablecerse, Señor, satisfactoriamente, según Tu voluntad. Pedimos por los jóvenes, por las hermanas de edad. Pensamos en nuestra hermana Norma, con su familia. Nos acordamos también de la hija de Ned, con su salud, y aún así, Señor, con su embarazo, para que Tú puedas también mostrarte en estos casos. Señor, Tu palabra ha sido grato a nuestros oídos. Queremos ser fieles a Ti porque Tú has sido fiel desde el principio y nos gozamos en esto. Te damos gracias por nuestra permanencia aquí, aún por los hermanos que no han podido venir, por otros que se han congregado en diferentes lugares también. Tu bendición sea retirarnos de este lugar. Señor, no nos queremos olvidar de Juliana con su problema, su estado de ánimo, su estado espiritual. Ayúdala no solo a ella, sino a la familia, para que pueda congregarse nuevamente, sabiendo que el Señor ha sanado todo. Te damos gracias, Señor, por todo, pidiendo Tu bendición. Lo hacemos siempre invocando el santo y bendito nombre del Señor Jesús.